Pues hombre, se sabía. Con ese aumento tan alto del salario mínimo se iba a subir todo. Y eso era pan para hoy y hambre para mañana. Ya muchas empresas están empezando a despedir empleados. Pero lo grave es la reacción del gobierno, que a sabiendas, creo yo, del impacto que iba a tener, ahora está buscando responsables en otro lado, entendiéndose que el principal responsable pues es el presidente por haber decretado un salario mínimo tan alto que ni siquiera estaban las expectativas de los sindicatos, se fue muy por encima. ¿Cómo es que dice el viejo dicho popular, que a mí, cómo es que dice el dicho de romper, ¿cómo es? Te rompen las piernas, te venden las muletas y te convencen de que caminas gracias a ellos. Eso es, ahí está. Se sabía, Mauricio, y vea el impacto tan tremendo que tenemos. Por supuesto, digamos que es muy harto estar uno de ave de mal agüero, por un lado, sobre todo cuando hay gente que cree que tiene buenas noticias, pero en el fondo no son tan buenas. Estoy hablando de los asalariados que dicen, subieron el salario mínimo 23%, 23,7%, y resulta que la noticia, pues sí es esa, pero solo para la 10ª parte de los trabajadores colombianos. Acuérdense ustedes que más o menos la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos del mínimo, están en la informalidad, les pasa esta discusión volando por encima, pero a pesar de eso, todos, los unos, ese 10% que se beneficia del salario mínimo, los otros, los que están por debajo del salario mínimo, y el resto de la economía termina pagando los platos rotos. Platos rotos, y ahí es donde entra el ave de mal agüero, lamentablemente, que se traducen en aumento en costos. Ya vamos a hablar de los dos casos que mencionamos en estas notas, que traen más inflación y por lo tanto se chupan ese aumento del salario mínimo tarde o temprano. Pero fuera de eso, en que muchas empresas terminan perdiendo la posibilidad de tener su nómina como la tenían antes, y o la pasan a la informalidad, aumentando el número de informales del país, o sencillamente generan desempleo, o algunas tienen que cerrar sencillamente. No, que los economistas que siempre dicen, vean los efectos. Esto veníamos 4 meses, 5 meses advirtiendo los efectos del salario mínimo, y en cuestión de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas los estamos viendo toditos, y los que vienen por delante. Los dos casos, el primero de ellos, el de la vivienda de interés social. Tiene razón el exministro Henao cuando dice: el gobierno acabó con la política de vivienda, acabó con Mi Casa Ya, y lo que quedaba en vivienda bis se está acabando en la práctica con estos valores inflados por completo, exorbitantes, que aumentan el número de desistimientos. Lo decía Laura en la nota, el año pasado hubo más de 20.000 desistimientos, gente que decía, yo estoy detrás de una vivienda, no voy a poder pagarla, desisto, y no se había dado este aumento de precio. Ahora con estos aumentos de precios, ¿qué va a pasar? Los desistimientos van a ser mayores. No, que yo por decreto regulo los precios. Eso no se puede hacer por decreto, dicen los que saben. Eso viene por la ley, y la ley tiene que pasar por el Congreso. Otra jugada en la que el gobierno se va a usurpar funciones que le corresponden al Congreso, vamos a ver si es por allí o no es por allí, pero evidentemente son 9 trimestres de crecimiento negativo de la vivienda, más de medio gobierno de crecimiento negativo de la vivienda. Y en cuanto a Transmilenio, sí, Transmilenio, ustedes oyeron, tiene 35.000 trabajadores. Los costos operativos, más del 35% son de mano de obra. Y la mayoría de esos trabajadores están entre 1 y 2 salarios mínimos que suben sus costos con la inflación. ¿Cómo se pretende que un negocio que tiene 35.000 trabajadores y más del 20% de sus costos operativos son laborales no aumente las tarifas cuando el costo del trabajo le sube, del salario mínimo le sube en 23%? Eso es absolutamente absurdo. Ahora bien, el gobierno tiene razón en decir, me voy a sentar con el gobierno local a ver cómo son las cuentas, etcétera, etcétera. Pero la lógica conceptual de lo que está pasando con Transmilenio creo que no la revierte nadie, ni a punta de decretazos, ni a punta de amenazas, ni a punta de ir en contra de las leyes de la economía. Es que precisamente el sentido común hubiese sido que el gobierno primero se hubiese sentado con el gobierno local, con los gobiernos locales, para definir cómo era ese debate, ese análisis técnico de la situación, y de ahí sí proceder a tomar la medida del aumento en una proporción que fuera adecuada y justa para todos los sectores económicos. El caso acá, Gio y Mauricio, es que yo creo que esto de que nos haga falta el debate técnico no es tan coincidencial, o no está tan falto de planeación. Yo creo que es absolutamente planeado, deliberado, para que se dé justamente en época preelectoral, y además para profundizar un discurso de desigualdad de clases y de polarización. Carolina, yo sobre eso tengo que decir, es por supuesto, es que aquí se sentaron los sindicatos
con los empresarios y uno negocia en la medida de sus posibilidades. Responsablemente los empresarios dijeron, vamos hasta el 7 porque no podemos más. Los sindicatos se fueron más para arriba y el gobierno se fue aún mucho más para arriba. Mira, aquí el diálogo técnico, Mauricio, se perdió hace rato y las consecuencias de no tener diálogo técnico son las que están viviendo muchos empleados que seguramente me están viendo hasta ahora y están diciendo, oiga, sí, tenían razón, a mucha gente ya la votaron. ¿Cuánta gente no tiene compañero que la sacaron hoy? Y por supuesto que una cancha de juego es la cancha jurídica, otra cancha de juego es la cancha política. Seguramente el gobierno sabe de las arbitrariedades o las cantidad de imprevisiones que tuvo en la cancha jurídica, pero ahora está llevando las cosas al terreno político. ¿A qué me refiero con esto? El día de hoy se acabó la vacancia judicial, se acabaron las vacaciones de la rama judicial y se presentó, por una parte, una tutela en contra del salario mínimo, una tutela muy bien fundamentada, y por otra parte, una solicitud de suspensión de efectos de la emergencia económica, es decir, de la reforma tributaria. Y es muy probable que la tutela que va en contra del salario mínimo, porque está bien fundamentada, porque el gobierno el presidente tomó esa decisión sin tener en cuenta lo que dice la ley que debería tener en cuenta para fijar el salario mínimo, se termine cayendo. Entonces el presidente se pasó a la cancha política. Claro, dice, porque lo va a cobrar en elecciones. Claro, y va a decir, dice, trabajadores, yo les puse el 23% y me tumbaron. Y los la esclavistas pusieron a sus mercenarios, abogados, a tumbar la norma. Correcto. Y qué sé yo. El salario mínimo estaba mal calculado, como Correcto. Está calculado, no está siguiendo los parámetros de la ley y fuera de eso está teniendo efectos perversos en la economía. Pero ya como se va al terreno político, allí sí es mucho más fácil hacer retórica populista. Lo que decía Carolina sobre eso, además el presidente ahora le dice a las abejitas, dice, salgan a marchar mis abejitas. Y muchas veces de esas abejitas o personas que están protestando contra los gobiernos locales, que nada tienen que ver. Ahí le estaban protestando al gobernador de Cundinamarca, no tiene nada que ver. Eso es al alcalde, la no tenía nada que ver. Del debate técnico a la narrativa política e ideologista. Lo que usted decía, le rompen las piernas, le venden las muletas y después los convencen de que gracias a ellos caminan. Eso es lo que dice el dicho popular.